este momento 28 Tardes. participantes. Si estamos de acuerdo, esperamos un par de minutitos más para aumentar el auditorio y damos inicio. ¿Están de acuerdo? Hola. Sí, no hay problema. Buenas Vale, tardes, ¿de acuerdo? Esa no la va a necesitar ahí. En la máquina borre el... Para que lo sepas, los huéspedes ya se dan.
Listo, bueno, ahora sí ya contamos en este momento con 44 participantes. De antemano les agradezco a todos ustedes su participación, su interés por vincularse a este proceso de aprendizaje de propiedad intelectual. Me presento, mi nombre es Ana Elizabeth Rodríguez Hernández, yo soy ingeniera industrial. Estoy vinculada en este momento a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Pamplona y desde allí se me ha encomendado hacer el seguimiento y la asesoría a partir de la unidad de transferencia de resultados de investigación. Entonces, les doy nuevamente a todos las gracias y la bienvenida a este espacio. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla para dar inicio al curso que hemos denominado curso de introducción a la propiedad intelectual. En este momento es posible ver mi pantalla. Déjenme ponerla en pantalla completa. Perfecto, listo. Curso de introducción a la propiedad intelectual. Este espacio se ha diseñado con el siguiente contenido. Vamos a trabajar 4 módulos para un total. En primer módulo tenemos la introducción a la propiedad intelectual, que es el módulo que comenzamos el día de hoy. Vamos a trabajar definiciones y conceptos y la estructura de la propiedad intelectual en la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a hablar del derecho de propiedad en la propiedad intelectual y todo el marco jurídico que rodea a la propiedad intelectual. El segundo módulo es sobre derechos de autor y derechos conexos. Vamos a hablar de los 2 tipos de derechos que están en el marco de la propiedad intelectual, que son derechos morales, derechos patrimoniales. Vamos a hablar de las transferencias y la titularidad de los derechos, de las limitaciones y las excepciones y las obras como objeto de protección. Ustedes pueden ver el tercer módulo, es el módulo más larguito. Son 10 horas, es el módulo dedicado a propiedad industrial. En propiedad industrial vamos a hablar de nuevas creaciones, vamos a hablar de signos distintivos en profundidad de los que se encuentran dentro de esta categoría y un taller muy importante que es de búsqueda en bases de datos de patente. Hay muchas bases de datos libres, abiertas, supremamente útiles, no solo para el trabajo en la búsqueda de antecedentes para patentamiento o protección, sino para la investigación misma. Entonces vamos a aprender a utilizar esas bases de datos, a buscar patentes, a clasificar patentes para refinar la búsqueda. Y finalmente vamos a hablar del aprovechamiento de la propiedad intelectual, porque pues finalmente la propiedad intelectual genera activos que van a ser de propiedad, ya vamos a verlo en el desarrollo de este curso, que se pueden incorporar al acervo patrimonial del titular del derecho, ¿no? Entonces, vamos a hablar en ese espacio de cómo sacar provecho, cómo se puede sacar provecho de la propiedad intelectual. Vamos a hablar de startups, vamos a hablar de spin-off y de todo el proceso de gestión de la propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, no me queda más que darles la bienvenida a todos ustedes al mundo de la propiedad intelectual. Para empezar a entrar en materia, me encantaría poder escucharlos o leerlos en este caso, y quisiera conocer ustedes saber qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando mencionamos la propiedad intelectual. Ahora aquí tengo abierto el chat. Y me gustaría que ustedes me cuenten para estar sintonizándonos y hablar pues el mismo lenguaje de aquí en adelante, ¿listo? Entonces, si yo les menciono la propiedad intelectual, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera relación que se hace? Derechos de autor, muy bien, nos dicen por acá, autoría,
un autor, un producto, creaciones de cada sujeto, un derecho sobre algo relacionado, producción de artículos, una creación patentada y respaldada para evitar plagios. Qué buen aporte. Gracias, Adrián Arturo. Chévere, listo. Estamos en sintonía. Efectivamente, la propiedad intelectual se relaciona con todo aquello que viene de la mente del ser humano. ¿De acuerdo? Todo lo que son las creaciones de la mente se asocian con la propiedad intelectual. De todas maneras, para poder otorgar una protección a todas estas creaciones de la mente, a todo este conocimiento, a todas estas invenciones, a todas estas obras que se han generado, se le ha dado un marco legal. En ese sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la propiedad intelectual, valga la redundancia, como los derechos legales resultantes de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos. Sin embargo, en este gran mundo de la propiedad intelectual se le ha dado una división. Entonces hay como dos grandes esferas que componen a la propiedad intelectual. Por un lado están los derechos de autor y por otra la propiedad industrial. Se ha clasificado de esta manera básicamente por la diferencia en los sistemas y en las formas de protección. Entonces, toda la propiedad intelectual se va a dividir de aquí en adelante en estas dos grandes instituciones, los derechos de autor y la propiedad industrial. Como ustedes pudieron ver en la estructura de este curso, vamos a tener de hecho un módulo dedicado a cada uno de ellos, un módulo para derechos de autor y otro para propiedad industrial, porque merece la pena profundizar en cada uno, porque cada uno tiene aspectos que los hacen diferentes. Para empezar en este caso, pues vamos a hablar un poco de los derechos de autor y vamos a mencionar cuáles son las obras que son objeto de protección de derechos de autor. Son todas aquellas obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, dramáticas y particularmente en el sistema legal colombiano, el software y el soporte lógico están clasificados dentro del derecho de autor. En la legislación colombiana se interpretó de alguna manera que los códigos que se generan para páginas web, aplicaciones móviles y todo el software y el soporte lógico es una combinación de letras y números, por eso se ha clasificado dentro de la protección por derechos de autor. A diferencia, por ejemplo, del sistema estadounidense que permite el patentamiento de los software, pero bueno, de esto vamos a ir hablando más adelante. Es preciso mencionar en este punto que los derechos de autor son derechos irrenunciables e inalienables, es decir, estos derechos morales que le corresponden a cada autor en su calidad, no son objeto de negociación. Este tipo de derechos no se ceden, no se venden, no se donan, no hay ninguna forma de negociación en este aspecto. Cuando entremos el segundo módulo vamos a hablar de derechos morales y derechos patrimoniales en profundidad. Los derechos morales son aquellos que le corresponden al autor por ser autor de su obra, es decir, poder mencionarse, es su derecho de mención en la obra, ¿sí? Y los derechos patrimoniales obedecen más a los derechos de explotación que se derivan de cada obra. Los derechos conexos, como aparece en la presentación, son derechos que se asocian con los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, con los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y sobre los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. Esto nos lleva, nos lleva a pensar un poco, sí, a recordar, y me imagino que muchos, por no decir que todos ustedes han escuchado de organizaciones como SAICO y ASIMPRO. Estos son sociedades de gestión colectiva. ¿Cuál es el papel de las sociedades de gestión colectiva?
Ellos son asociaciones que representan a sus miembros y que se encargan de recaudar y administrar las remuneraciones económicas provenientes de la utilización de las obras. En el caso de SAICO y ASIMPRO, que es, por ejemplo, la Sociedad de Gestión Colectiva de Compositores, Autores, Intérpretes y Productores, ellos se encargan de recaudar una tasa impositoria sobre quienes usan las obras y distribuye el porcentaje que corresponda a los miembros pues, de la sociedad. También es posible que hayan escuchado el CDR. El CDR es el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Entonces, el papel que cumplen ellos es exactamente el mismo que pero entonces con otro tipo de ejecutantes, con otro tipo de una actividad diferente de los asociados, ¿de acuerdo? Es importante mencionar sobre los asuntos de derechos de autor, que el derecho de autor es un derecho que nace con la obra. Digamos que no es necesaria ningún tipo de formalidad para reclamar sobre una obra la autoría, más que demostrar que efectivamente se es autor de ella. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, las oficinas colombianas y en general la mayoría de los países cuentan con una autoridad o con una oficina dedicada a certificar, y esto lo digo entre comillas, la autoría de las obras. Se hace más como un depósito de la obra ante una oficina o una autoridad competente, como un registro publicitario para evitar plagios o comprobar autorías. ¿De acuerdo? Pero en realidad el derecho de autor es un derecho que nace con la obra y no es necesario ningún tipo de formalidad para demostrar la propiedad o la paternidad más bien sobre la obra. Por otra parte, está la propiedad industrial. La propiedad industrial es un género bastante amplio que se liga también de alguna manera a los derechos de autor, porque los inventores o los creadores de todas las invenciones, las marcas que están dentro de esta categoría, tienen asociados a sí mismo unos derechos de autor. La propiedad industrial tiene características netamente comerciales. Es bien importante resaltar eso. Tiene muchas otras ventajas, pero digamos que tiene el centro de la propiedad industrial son características comerciales. Ya vamos a ver por qué. En la propiedad industrial vamos a encontrar mecanismos de protección que recaen sobre nuevos productos, sobre nuevos procedimientos y sobre nuevos diseños. Entonces, es cuando hablamos, por ejemplo, de patentes. Yo puedo llevar a patente un nuevo producto, un producto que ha tenido una actividad investigativa o una actividad de desarrollo antes de llegar a este producto final. Un procedimiento también. Un procedimiento entendido como una forma diferente de llegar a un producto. Muchas patentes, por ejemplo, cuentan con productos y con procedimientos, es decir, tenemos novedad tanto en el producto como en el procedimiento. ¿Cómo es posible que se innove solamente en el procedimiento? Y dentro de esta categoría hay una forma de protección bien especial que son los nuevos diseños. Más adelante vamos a hablar de diseños industriales. Los diseños industriales tienen características, pues digo que es especial porque no es necesario que sobre esta nueva creación recaigan características técnicas especiales. Es suficiente con que tenga características estéticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les muestro acá, esta imagen es del Rollerman. Rollerman es una patente de este traje bien curioso que se ha desarrollado y es un nuevo producto. Es preciso, y lo voy a mencionar en este momento, las 3 características que deben tener los productos y los procesos que van a ser patentados. Los productos y los procesos que van a ser patentados deben ser novedosos, deben tener aplicación industrial y deben tener un nivel inventivo. Estoy hablando de patentes de invención, más adelante vamos a profundizar sobre eso.
Teniendo esas tres características que le aportan características técnicas al nuevo producto o al nuevo procedimiento, se podría lograr una patente por de los años. No es una medida, es darle una apariencia especial. Por ejemplo, en la presentación tenemos una bicicleta. Una bicicleta que evidentemente el diseño es diferente. No es, por decirlo de alguna manera, es el que solemos encontrar. Ok, me escriben que se ha caído el sonido. ¿Me pueden escuchar en este momento? Se había caído, pero ya se oye bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, les decía que no es necesario que tenga características técnicas, que aporte características técnicas, sino con que cambie la estética del producto es suficiente. Por ejemplo, para traer un ejemplo, ok, me escriben que repitamos los 3 requisitos de patentabilidad, ¿de acuerdo? Los 3 requisitos para que un producto sea patentable son novedad, aplicación industrial y nivel inventivo. Cuando hablemos de la propiedad industrial en ese módulo, vamos a puntualizar las características necesarias para cumplir con esos criterios, pero no está de más repetirlos una y otra vez porque son la base para poder lograr un proceso de protección exitoso, ¿de acuerdo? Retomando el asunto de los diseños industriales, quería ponerles un ejemplo que probablemente todos conocemos. Quienes tengan o no tengan hijos, todos conocemos la marca Pequeñín. Si nos hemos fijado, Pequeñín envasa sus shampoos en un empaque que es el patito de la marca en forma tridimensional. Esa forma tridimensional tiene una protección por medio de diseño industrial. Si nos fijamos, la forma del empaque no cambia las características técnicas del empaque. Va a ser un envase, tenga forma de elefante, de pato, o sea, un envase cilíndrico normal, pero sí genera una distinción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Obedece solamente a características estéticas. Eso es muy importante tenerlo presente dentro de esta categoría de protección. Por otra parte, dentro de la propiedad industrial se protegen lo que se relaciona con la actividad mercantil. En la actividad mercantil, entonces, se otorga la capacidad de identificación exclusiva en el mercado. ¿A qué? A productos y a servicios. Como tenemos en la presentación, está la marca de Coca-Cola y está de los hoteles Hilton. ¿Cuál es la importancia? Aquí quiero detenerme un momentico porque vamos a hablar un poco de la importancia de las marcas y esto resulta muy útil para quienes tengan empresa, para quienes quieran emprender, porque las marcas sin duda dan valor comercial a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, las patentes, todo esto también van a dar propiedad, generar valor para las empresas, pero las marcas tienen digamos, son como un punto bien especial para generar valor a las empresas. Porque la identificación en el mercado hace que con el tiempo y con el manejo que se le dé a la marca, las empresas generen lo que se llama un top of mind. Aquí está, bueno, ya está la marca, pero casi que automáticamente cuando a uno le dicen gaseosa, uno lo asocia rápidamente con Coca-Cola, ¿sí? Digamos que le pasa a la gran mayoría de las personas tener o hacer esta asociación de forma muy rápida. Entonces es muy importante tener en cuenta en este punto
todo el valor que pueden agregar las marcas. De hecho, en el informe de las marcas más valoradas del año 2019, del año 2018, por ejemplo, se encuentra Bancolombia. Entonces, casi que en el territorio colombiano hablan de banco y por la fortaleza que se le ha dado a la marca, muchas personas lo asocian directamente con Bancolombia. ¿Sí? De eso se trata. Y por eso es que hace un momento mencionaba del carácter comercial tan especial que tiene la propiedad industrial. Porque dentro del proceso de protección, en realidad lo que se establece es un contrato entre el individuo o la persona jurídica o natural más bien, que es dueña y titular de los derechos, y el Estado. En el caso de las nuevas creaciones, el acuerdo es el siguiente. El Estado me otorga a mí como titular del derecho, como dueño del derecho, la capacidad de explotar en exclusiva, un derecho de exclusiva, el invento que yo he patentado. Por ejemplo, entonces yo patenté una silla con ruedas, ¿sí? Una cosa súper innovadora en este momento, y lo protegí mediante patente. El Estado me otorga a mí la posibilidad de explotar durante 20 años, por ejemplo, en el caso de una patente de invención, durante este periodo de 20 años, de explotar comercialmente y de beneficiarme solamente yo de los recursos económicos que se obtengan a partir de la comercialización de este invento. ¿A cambio de qué? De que cuando mi información o transcurre ese tiempo, mi información queda en dominio público. Y cualquier persona que tenga acceso a la Gaceta de Propiedad Intelectual va a poder replicar mi invento. Mientras exista ese derecho de exclusiva que es limitado en el tiempo, yo voy a poder oponerme a los terceros que estén replicando mi invento, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que las protecciones son territoriales. Por eso cada país tiene una oficina o una autoridad competente para la protección de patentes y de signos distintivos. Cuando yo patento en Colombia, con la oficina colombiana, que es la Delegación de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos me otorgan protección para oponerme ante terceros solamente en territorio colombiano. ¿De acuerdo? Si yo quiero tener protección en otros países o quiero extender esta protección, es necesario que yo me dirija a las oficinas de los otros países para obtener el mismo derecho de exclusiva ante esas oficinas, ¿sí? Es muy difícil, es realmente difícil hablar de patentes mundiales o los casos serán muy escasos. ¿Por qué? Porque para que consideremos una patente con protección mundial, será necesario que el titular del derecho haya tenido sobre todo el músculo financiero para irse oficina por oficina de cada país del mundo y lograr protección en cada territorio. Como vengo siendo bien enfática en que esto se liga bastante con la actividad comercial, es muy importante que antes de iniciar los procesos de protección se haga un estudio de los territorios en los que en realidad vale la pena proteger. ¿Por qué? Pues porque si no vamos tal vez a perder el esfuerzo y el dinero protegiendo en países en los que no es viable, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una trampa para mosquitos, ¿sí? He diseñado, he creado una trampa para mosquitos e identifico, lo primero que debería hacer antes de empezar un trámite de protección sería identificar los territorios en los que se va a poder comercializar una trampa para mosquitos. Entonces, yo no voy a ir a Canadá, por ejemplo, porque imagino que Canadá no está lleno de mosquitos con el clima que tiene, pero sí los países del trópico. Entonces, por ejemplo, Colombia, Brasil y, por ejemplo, México van a ser buenos territorios para comercializar un producto de este tipo. Entonces, yo puedo dirigirme a la oficina colombiana
mediante la Superintendencia de Industria y Comercio, al INPI en Brasil y al INPI de México y tramitar mi patente en cada uno de esos países. O puedo trabajar a través de un mecanismo que vamos a conocer más adelante que se llama PCT, que es el Tratado de Cooperación de Patentes. Es un mecanismo bien interesante que además que puede dar tiempo sobre todo, ¿de acuerdo? Recordemos que las patentes por las cuales se protegen las invenciones caducan o tienen un tiempo de vigencia dependiendo del mecanismo de protección. Al momento en el que el periodo de protección transcurra, la información de las patentes queda en dominio público. Queda en dominio público y las patentes no son renovables. A diferencia, por ejemplo, de las marcas. Las marcas sí son renovables. Basta con que tengas el dinero suficiente para pagar una tasa de renovación y la marca va a seguir vigente. Las marcas se otorgan por un periodo de 10 años. Al cabo de los 10 años pagas una tasa de renovación y sigue vigente. Es por eso que Coca-Cola sigue vigente y hay de hecho un caso que quiero mencionar aquí y es el caso de Mickey Mouse con Disney. Al principio se había concebido en Disney el Mickey Mouse como un diseño industrial, pero el tiempo de explotación de estas formas de protección expiran. Entonces los diseños industriales, por ejemplo, al cabo de 15 años, ya no se pueden explotar de forma exclusiva y entran en dominio público. Entonces a Mickey Mouse lo convirtieron en una marca tridimensional. ¿Qué pasa? Que al cabo de cada 10 años se renueva la tasa, se paga nuevamente la tasa de protección de esta marca y sigue y va a seguir en el tiempo sin que expire, porque la expiración de una marca depende solamente de su titular, ¿sí? Entonces esto es bien importante, por eso las marcas se protegen, por eso los cuidan, por eso no se permite el uso de marcas a terceros, porque es la identificación que tiene determinado producto o determinado servicio ante sus consumidores. ¿Listo? Me escriben acá en el chat que si las marcas se vuelven referentes importantes a través del tiempo, de acuerdo a la trayectoria y el éxito de la misma marca. Sí, efectivamente. Digamos que no es suficiente solamente con hacer el depósito, hacer el registro más bien y lograr un registro marcario con la autoridad competente. ¿Por qué no es suficiente? Porque digamos que detrás de todo eso hay también una estrategia mercantil, ¿sí? Llevar al mercado un producto que se visibilice por calidad, que tenga algún tipo de recordación. Eso entonces le va generando valor, le suma al activo intangible. Porque, bueno, recordemos, todo esto se trata de activos intangibles. El reconocimiento, la visibilidad, el conocimiento, si bien no se pueden ver, no se pueden palpar en sí mismos, sí se pueden valorar, por ejemplo. Entonces, una marca es un objeto de valoración y se puede determinar y decir, mira, esta marca, y hay expertos en sistemas de evaluación, esta marca vale tanto, entonces es cuando se empieza a poner el precio de las franquicias, es cuando se empieza a poner el precio a las licencias y se obtienen beneficios a partir de eso. Lo que nos otorga el registro es el derecho de exclusiva y de oponerme ante terceros. Nos preguntan si la universidad cuenta con apoyo jurídico para patentes. Pues efectivamente en este momento contamos con la Unidad de Transferencia de Resultados de Investigación, que es un programa, una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones en cabeza del doctor Aldo Pardo, con el fin de brindarle a la universidad, a los investigadores, a los estudiantes, en general a toda la comunidad universitaria, un espacio de formación, un espacio de creación de cultura de la protección para que empecemos a tener
como todo el proceso de protección, entender el proceso de protección, y el ideal de nosotros es llegar a llevar procesos nosotros mismos. Hay firmas especializadas en patentes, hay pool de abogados grandísimos que se trabajan y se especializan en esto, que son muy buenos, pero sin duda pues encarecen el proceso un poquito. Entonces la idea también es empezar a generar capacidades dentro de la universidad para llevar a cabo procesos de protección exitosos. Nos preguntan que si las marcas y productos tienen alguna clasificación para determinar el tiempo de exclusividad. De forma general, las marcas se protegen durante 10 años. Cuando veamos signos distintivos, vamos a aprender a clasificar marcas, ¿sí? Porque les voy a poner un ejemplo aquí rapidito. Si hablamos de Corona, ¿qué hay Corona? ¿Qué hay con marca Corona? A mí se me vienen a la cabeza 3 cosas. Quiero leerlos, a ver, a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando yo hablo de marca Corona. Cerámica, perfecto. Cerámica, chocolate, cerveza. Ahí están las 3 cosas que se me ocurren a mí. No sé si hay algo más con marca Corona. Pero digamos que son 3 cosas que se nos vienen a la cabeza. Hay cerveza Corona. Ah, mira, hay zapatos Corona, es cierto. Molinos Corona para el maíz. Mira la cantidad de cosas que existen con una marca, digamos con el mismo nombre de una marca. Existe cerveza, existen zapatos, existe molinos de maíz Corona. ¿Qué se me queda por fuera? La cerámica y el chocolate. 5 cosas que tienen todos identificados con la marca Corona. Pero si nos vamos a ver la forma de las marcas, la identificación de las marcas, el logo símbolo de la cerveza es diferente al logo símbolo del chocolate, diferente al logo símbolo de la cerámica, diferente al logo símbolo de los molinos y diferente al logo símbolo de los zapatos, ¿verdad? Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué permitieron el uso de la misma marca en tantas cosas? Y es porque existe una clasificación de acuerdo a la actividad comercial. Entonces, el que comercializa chocolate no puede o no podrá, en definitiva, comercializar cerveza con su misma marca. ¿Por qué? Porque hay otra persona, natural o jurídica, que ya la tiene ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, sí existe una clasificación dentro de las marcas, sí existe una clasificación dentro de las marcas para identificar, pero no define eso el tiempo de la exclusividad. El tiempo de exclusividad, por regla general, en marcas son 10 años y depende de la renovación que el dueño, por decirlo de alguna manera, el propietario de la marca, le dé. Entonces, tú puedes tener una marca vigente durante 50 años y cada 10 años pagas una tasa de renovación. Nos preguntan qué diferencia existe entre marca y logotipo. Bueno. No importa, vamos a... Esa pregunta te la respondo 2 slides más adelante. ¿Listo, Rosaura? 2 slides más adelante te voy a explicar qué diferencia existe entre la marca y el logotipo. Gracias. Vale. Este slide a mí me gusta y van a ver que yo soy bastante reiterativa en esto. Además, porque creo que es necesario que manejemos el mismo lenguaje. Las ideas no son protegibles los resultados. La única forma de proteger una idea es que yo no se la cuente a nadie. ¿Sí? Si yo tengo, mejor dicho, yo no quiero que me la copien, pues no se la cuento a nadie. No hay forma de proteger una idea en sí misma. Pero si la logro llevar a un resultado, ese resultado es el que va a ser proceso de protección. ¿De acuerdo? Además, porque soy enfática en esto, porque dentro de mi experiencia hay mucha gente que llega y me dice,
ve Ana, es que quiero patentar una idea. No, yo ahí los freno y les digo, no podemos porque en realidad no podemos patentar una idea. Lleve su idea a algo. Cuando tenga su idea en algo tangible, con muchísimo gusto, vuelve y le colaboro con su proceso. Pero las ideas no se protegen, no se patentan. ¿Listo? Ahí tenemos un muñequito que es bien de plagio, ¿no? Es bien de plagio, pero quiero que tengamos presente eso. Las ideas, no hay o yo no conozco, pues un vehículo jurídico que proteja ideas. Si quiere proteger su idea, pues no la cuente. Diferente es que armemos un equipo de trabajo y trabajemos para obtener un resultado, ¿sí? O yo mismo, yo solita tengo una idea y trabajo en un proceso de investigación bien interesante y genero un resultado. Ese resultado es el objeto de protección. Aquí los mecanismos de protección de la propiedad industrial. Tengamos eso presente, que estamos en este momento hablando solamente de propiedad industrial. Entonces decíamos que protegemos invenciones mediante patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. La diferencia entre las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad son, por un lado, el tiempo de 20 años de protección, las de modelo de utilidad 10 años. Y los criterios para lograr una patente de modelo de utilidad son más flexibles que los de la patente de invención. Mencionábamos hace un rato que son 3 criterios de patentamiento: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Eso en el caso de las patentes de invención. En el caso de las patentes de modelo de utilidad, se van a tener en cuenta solamente el criterio de novedad y el criterio de aplicación industrial. Es necesario que tenga un esfuerzo inventivo, pero digamos que el criterio no, ante un examinador de patentes, pues, no va a ser tan, el examen no va a ser tan duro frente a este criterio. Los diseños industriales es otra categoría de protección de invenciones, y los esquemas de circuito integrado. Digamos que son las 4 categorías que se manejan dentro de la protección de invenciones o nuevas creaciones. De hecho, la delegatura de la Superintendencia de Industria y Comercio para este tipo de protecciones son las nuevas creaciones. Es bien importante tener algo en cuenta, y es que se patentan los resultados, no se patentan los usos. Ojo aquí, no se patentan los usos. Yo tengo para esto 2 ejemplos que probablemente los use y se los haga recordar en el transcurso de este curso una y otra vez, pero es que tienen como la conexión que el cerebro necesita para recordarlos, ¿no? Ustedes conocen esta crema cuya marca comercial es Cicatricure. Perfecto, sí, yo creo que todos la hemos escuchado. Cicatricure, ¿para qué se desarrolló? Cicatricure se desarrolló para reducir la marca que dejan las cicatrices, ¿cierto? Todos sabemos, y de hecho la forma en la que se lanzó al mercado Cicatricure fue eso, y unos comerciales en los que salía aquí una chica con una cicatriz pues de media cara, y entonces la niña empezó a usar Cicatricure y se le redujo eso. En las pruebas que estuvo haciendo Cicatricure, se dio cuenta que a la niña que tenía la cicatriz de aquí hasta aquí, además de bajarle el impacto o el efecto de la cicatriz, empezaron a írsele las líneas de expresión. Magnífico, porque ahora Cicatricure se nos convirtió también en un producto cosmético. Entonces se dirigen ante la autoridad competente y dicen, listo, entonces ahora queremos una patente para reducir las líneas de expresión. Dicen, un momentico, eso no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque
está trayéndome a patentar exactamente la misma composición que me trajo hace un par de años. O sea, esto que usted me está trayendo ahora, que me dice que sirve para reducir las líneas de expresión, ya existe y lo creó usted mismo. Entonces, los usos no se protegen. ¿Listo? Los usos o los efectos. Otro ejemplo, bien clásico en este asunto, es el Viagra. El Viagra es un vasodilatador. En las pruebas se dieron cuenta que tiene unos efectos magníficos sobre los hombres y quisieron hacer exactamente lo mismo. Entonces, llega una composición, una mezcla que ya está patentada, lo traigo porque me sirve para otra cosa, ¿de acuerdo? No se pueden lograr dos patentes sobre una misma composición. ¿Listo? Tenemos por otra parte, y aquí entonces le voy a responder la pregunta que me hacía Rosaura más arribita en el chat sobre la diferencia entre la marca y el logotipo. Entonces, las marcas tienen diferentes formas, ¿listo? Entonces tenemos, por ejemplo, se puede llevar como marca el nombre, es lo que encontrábamos en común cuando hablábamos de Corona. Se puede llevar también una marca mixta. Una marca mixta es cuando yo protejo nombre y logotipo. Logotipo es justamente una forma bidimensional que le asigno al nombre de mi producto, ¿sí? Entonces yo tengo Corona y lo que les decía yo hace un rato, la forma visual de Corona cerveza no se parece a la forma visual de Corona chocolate. ¿De acuerdo? Aparte, existen otros tipos de marcas, por ejemplo, los colores se pueden volver marcas. Es posible que ustedes hayan escuchado hace un tiempo, Postobón logró marca sobre el rosado de manzana Postobón. Entonces, existen marcas de color. A lo que voy es que el logotipo es exclusivamente una forma gráfica, ¿sí? Mientras la marca es un género un poco más grande, más general, y pueden existir bastantes tipos de marca, que es lo que estoy describiendo. ¿Listo? Entonces, les decía, hay marcas del nombre, por ejemplo, solo el nombre, marcas mixtas con formas bidimensionales que se protegen el nombre y un logo símbolo. Hay marcas de color, les hablaba del rosado de manzana Postobón. Es importante cuando se van a tramitar o se quieren obtener marcas de color, que el color debe estar delimitado en una forma específica. Entonces, la protección del rosado de manzana Postobón se hizo para el envase de 350 mililitros, que compramos en botella de vidrio, ¿sí? Entonces, esa es marca registrada en ese envase. Nestlé logró también marca sobre el verde de Milo en el contenedor, no en la bolsa, sino en el contenedor cilíndrico que ellos manejan. Hay marcas sonoras. A riesgo de sonar o de verme un poco graciosa, yo quiero que me digan ustedes con qué asocian este sonido. Tan, tararán, tan. ¿No me escucharon o no lo asocian? Por aquí me dicen Nokia. ¿Alguien más? Exacto, Roberto. Coordinadora. Coordinadora, cuando llegan los carros repartidores de Coordinadora y los comerciales de Coordinadora, suena ta, tarara, ta. ¿Y eso qué es? Es una marca sonora. Me preguntaban por aquí si hay marcas de olor. Sí, hay marcas de olor. Colombia todavía no tiene ni una y tengo de alguna manera el placer de decir que estuve en el proceso, acompañando un poquito el proceso de solicitud de la primera marca de olor en Colombia. Todavía no se ha otorgado porque pues digamos que es como el proceso de aprendizaje para todos aquí.
pero, pero sí es preciso, porque digamos es un poco difícil de demostrar mediante este sistema las características de un olor, ¿sí? Porque es poner en el papel como las sensaciones, digamos que lo lógico sería poner un análisis cromatográfico, pero tal vez eso no es suficiente para un examinador. Pero se pueden asociar a las marcas de olor. No estoy segura de que existan en este momento, pero por ejemplo, que tienen un olor súper característico. Esta mañana también en la sesión de la mañana comentábamos eso, y las chicas que vamos a Naf Naf, por ejemplo, Naf Naf tiene un olor súper característico. Todo eso hace parte, perdón, de las marcas. Insisto, no tengo certeza de que el olor de Naf Naf sea una marca de olor, por lo menos en Colombia, pero para el módulo donde veamos marcas, me comprometo a traer varios ejemplos o algún ejemplo por lo menos. Lo mismo pasa con Stradivarius, lo mismo pasa con el almacén tenis, con los zapatos de Bubble Gummers. Todos esos zapaticos de niño que huelen a chicle tienen un olor característico y todo eso se puede convertir en una marca. ¿Listo? Esas son como las grandes diferencias que hay para resaltar. Y vemos que el mundo de las marcas también es un mundo muy amplio. A ver, por acá me hacían otras preguntas en el chat. Preguntan que si vamos a tener acceso a la presentación. Sí, con mucho gusto la compartimos al finalizar por medio de correo electrónico. Preguntan que si las marcas son derecho de autor o industrial. Las marcas se encuentran caracterizadas dentro de la propiedad industrial. Se asocian algunos derechos de autor porque pues el creador va a tener derechos de mención, por ejemplo, pero la forma de protección llamada marca está dentro de la propiedad industrial. Ok, sí, hacen parte de la identidad de todos los comercios o de los establecimientos. Son marcas que generan recordación. Dentro de los signos distintivos, además, tenemos, por ejemplo, las denominaciones de origen. Tenemos también lemas y emblemas comerciales, que son como los eslogan que se acompañan a veces de las marcas. Tenemos las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen se otorgan a asociaciones o a comunidades de productores. Creo que la más reciente que otorgó, no fue la más reciente, pero es una que tengo en mente, la Superintendencia de Industria y Comercio, fue la denominación de origen del bocadillo veleño. Para poder lograr una denominación de origen, es necesario que esta comunidad de productores, tengan o cumplan con una serie de características para certificar como que todos hacen el producto de la misma manera y que le aportan al producto final determinadas características organolépticas, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el sombrero aguadeño o el bocadillo veleño, para poder poner en su empaque que sea bocadillo veleño. Tiene que cumplir con ciertas características que son las que la autoridad competente ha pues otorgado bajo el marco de la protección. ¿Listo? Por otra parte, tenemos las variedades vegetales. Las variedades vegetales las tengo aparte. Digamos que el único motivo es porque la autoridad competente que otorga el derecho de protección sobre las variedades vegetales, y esto me hicieron caer en cuenta en la sesión de la mañana, es en Colombia el ICA, no la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero las variedades vegetales son también una forma de protección de propiedad intelectual sobre, pues, a quién se le otorga este derecho de obtentor.
Este derecho obtentor de variedades vegetales se le otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad vegetal de la que se obtengan plantas o frutos para su explotación. Y esta nueva variedad será la que se distinga por tener diferentes características morfológicas, fisiológicas o químicas y que además se puedan replicar, multiplicar, propagar o heredar durante varias generaciones. ¿De acuerdo? Eso es bien importante para definir de alguna manera las variedades vegetales. ¿Qué derechos se otorgan a una de entidades? Son derechos muy similares a los que se obtienen a través de patente. Entonces, es la capacidad de oponerse ante terceros para producir, reproducir o propagar su nueva variedad. Preparar con fines de reproducción, multiplicación o propagación, ofrecer en venta esta nueva variedad, venderla o introducirla en el mercado, importarla o exportarla, o usar comercialmente las plantas o parte de las plantas, ¿sí? Estos son como los derechos que se asocian con la obtención de variedades vegetales. Voy a colocarles un videito bien corto para hablar ahora de la importancia de la propiedad intelectual, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla. Para compartirles esta otra. Ay, ¿dónde está? Ok, voy a dejarles el video con él y les comparto el audio del equipo. Las empresas no se miden por su tamaño. Hoy en día, para alcanzar el éxito, las empresas tienen que ser, sobre todo, diferentes. Para ganar en un mercado cada vez más competitivo y global, las empresas tienen que investigar, crear e innovar. Por eso, es fundamental que protejan su bien más valioso, el resultado de sus ideas. Cómo innovar implica invertir. Es esencial que los resultados de esa innovación sean reconocidos como suyos, solo suyos y de nadie más. Solo así podrá proteger sus inversiones, proteger las innovaciones concebidas por empresas o individuos, otorgándoles el uso exclusivo, evitando la utilización abusiva o la falsificación. Se debe estar preguntando, ¿qué puedo proteger con la propiedad industrial? Nosotros le respondemos. Puede proteger una invención en cualquier dominio tecnológico, registrando la patente o el modelo de utilidad. Puede proteger un signo usado para distinguir productos, servicios o empresas en el mercado, registrando la marca o el logotipo. Puede proteger la apariencia estética, registrando el diseño. Registrar la propiedad industrial de sus innovaciones es una opción inteligente porque vale mucho más de lo que cuesta. Es una inversión en el futuro de su empresa. Es un proceso simple y rápido. Ok, creo que sí se logró ver el video. Me abro por acá el chat de nuevo. Bueno, finalmente quisiera yo resaltar la importancia de la propiedad industrial y en general de la propiedad intelectual. Pues en el entorno académico, por ejemplo,
en lograr la protección de los nuevos conocimientos, de las nuevas creaciones, de las obras, sin duda va a visibilizar las capacidades de investigación y de generación de conocimiento de las instituciones educativas. Por eso mismo, por ejemplo, en nuestro entorno, Colciencias, en el Civilac, en los Group LAC, se reportan todo este tipo de desarrollos que visibilizan el trabajo que se hace desde la academia. Los indicadores de ranking de universidades como Shimago o THE tienen en cuenta todo, además de las citaciones, que digamos es como por ejemplo la forma de medición que más conocemos, puntúan todo este tipo de generación de conocimiento, las transferencias, las licencias. Hoy por hoy los indicadores están dándole un valor súper especial, además no solo a las patentes, sino a las patentes que han logrado licencia, a los desarrollos que se han logrado llevar como a otro nivel, que es la creación de empresa a partir de conocimiento, la generación de empresas de base tecnológica, que son el tema que vamos a tocar en el último módulo de este curso. Entonces es muy importante, y ahí radica también la importancia de conocer la propiedad intelectual y de estimular la protección de todo este conocimiento. Además de eso, como he venido diciendo en toda la charla, aumenta el valor comercial de las empresas, y como lo veíamos también en el video, no es lo mismo tener un derecho de exclusiva que no tenerlo, ¿sí? Entonces, poder trabajar sobre el valor que le agrega a las empresas, el poder tener una patente y saber que vas a ser el único que durante 20 años va a tener la capacidad de explotar o de definir y decidir quiénes explotan tu patente y cuántas regalías te entregan, es un asunto bien importante. Generar y aumentar las inversiones seguras en investigación, desarrollo e innovación. Hay muchas empresas que son un poco ajenas a la inversión en I+D+I, porque digamos que nada les puede, o creen que nada les puede asegurar su inversión, pero sí existen los mecanismos. Volvemos a lo mismo: invertir en investigación y desarrollo, para que al cabo de un tiempo yo tenga la certeza que soy el único que puede explotar durante 20 años, que es un periodo considerable, hablando en términos empresariales, y generar un modelo de negocio acorde al mercado y al desarrollo que estoy generando, me va a permitir no solo recuperar la inversión, sino también obtener beneficios, obtener regalías, utilidades. Es un mecanismo de diferenciación en mercados, nos permite la negociación de licencias y de franquicias. Este es un punto bien interesante, porque no necesariamente el investigador o no necesariamente el inventor es el que va a tener que ir y poner su empresa, no sé, y abrir un local o como sea que conciban una empresa, cuando sí puede encontrar a un partner interesado, ¿cierto? Alguien que quiere invertir y que además tenga el músculo financiero, porque pasa mucho en este entorno. Por un lado se investiga, pero quien tiene el dinero para escalar la investigación y para llevarla a punto de mercado es otro. Entonces, ese tipo de alianzas se pueden crear y se puede generar una negociación mediante licencia o mediante franquicias en los asuntos de la marca. La protección sin duda promueve la transferencia de la tecnología, permite la defensa de imitaciones o copias y aumenta la competitividad de las empresas en un territorio. Entonces, la invitación en este momento es a generar esta cultura de protección, a seguir conociendo este mundo de propiedad intelectual. Me da mucha alegría en realidad que seamos tantos en este momento en el curso, que estén tantas personas interesadas por este asunto, y sobre todo me motiva los resultados que se pueden obtener a partir de esto. Quisiera saber si tienen algunas preguntas, si tienen inquietudes sobre la presentación. Insisto, pues es un proceso en la parte del módulo de hoy son definiciones, es un proceso bastante conceptual.
que vamos a ir profundizando en la medida que avancemos. Pero sí quisiera escuchar si tienen inquietudes en este punto para ir resolviendo todo lo que tengan, ¿vale? Buenas tardes, Ana. Tengo una pregunta, una inquietud. Te escucho. Bueno, aprovecho, yo soy docente de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, soy adscrito al programa de diseño gráfico y por lo tanto, pues bueno, quiero traer el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Digamos que se identifica una empresa aquí en norte de Santander y alguno de los muchachos en algún proyecto, semillero de investigación, se decide realizarle la modificación, la innovación de la marca. Estamos hablando del logo de dicha empresa comercial. En qué momento es que se realiza esa patente? ¿Sí? Y cuándo realmente ese patente le pertenece al muchacho, le pertenece a la institución como tal, y cuál es el proceso. Es decir, bueno, el muchacho hace el diseño, genera la innovación, se la muestra a la empresa la empieza a hacer su cambio, su difusión y la empieza a aplicar en su entorno comercial. Pero entonces ahí queda como que, bueno, esto yo lo hice, pero es el hueco que siento que quedan en los proyectos como tal, ¿sí? Estamos hablando de marcas, Adrián, ¿cierto? Sí, es de marca, es correcto. Y que pues obviamente pues que tenga su uso en una empresa, que bien Sí, entiendo en la asesoría que usted nos impartió en el día de hoy, que sea sí, comercial, ¿sí? Porque bien listo. nosotros como academia, nosotros desarrollamos muchos productos. De hecho, por ejemplo, desarrollamos productos en empaques 3D, con diseño, etcétera, etcétera, pero pues que no terminan aplicándose a una empresa como tal para que ésta los distribuya o los comercialice. Pero sí en el caso del logo de una marca que cambia su diseño para presentación, eso sí, sí hemos tenido esa experiencia. Listo. Entonces, a ver, te entiendo que tú lo planteas desde el caso de la academia, y te voy a resolver la pregunta también desde esa perspectiva, pero digamos que eso se extrapola también en general a todas las personas que se desenvuelven en el campo del diseño. Esto se va a enlazar un poco más con la segunda parte de este módulo, que es el marco jurídico. Allí, me voy a adelantar un poco para dejar claro el tema y resolver tu pregunta. Existen dos tipos de derecho que se asocian al derecho de autor. Existen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que le corresponden al autor por ser autor de la obra. Y los derechos patrimoniales son los derechos de explotación, ¿de acuerdo? Es muy importante que las instituciones de educación generen la cultura o tengan la costumbre, por decirlo de alguna manera, de formalizar su relación con la empresa privada. ¿De qué forma? Mediante un convenio, mediante una carta, mediante algún tipo de documento que dé por sentado algunas reglas de juego. Entre esas reglas de juego está, por ejemplo, el uso y la propiedad del resultado. Cuando se trabaja, por ejemplo, en el marco de un convenio entre una institución educativa y una empresa, por lo general, no digo que esto esté escrito en piedra, pero por lo general se llega al siguiente acuerdo. Entonces, yo le permito como institución educativa a la empresa llevar uno de mis estudiantes. El beneficio del estudiante es, por ejemplo, desarrollar su proyecto de grado en la empresa y la empresa se queda con el resultado, ¿cierto? En este caso, el producto es, por ejemplo, el diseño de una marca. En el diseño de la marca, entonces, vamos a tener la generación de un logo. No sé, este chico se inventó, a ver si tengo algo por aquí. Tengo por acá una cosa de como ultrasan. Entonces,
él se inventó la forma en la que se va a mostrar el nombre de financiera como Ultrasan. Siempre tendrá él el derecho de ser reconocido como el diseñador de la marca. Siempre tendrá el derecho porque el aporte intelectual lo hizo él, ¿de acuerdo? La creación de la mente la hizo él y ese es su derecho moral, a reclamar la paternidad sobre su obra. Pero esa marca tiene implicaciones comerciales, que es el valor que se genera de la marca. Pero el valor de que se genera de la marca le corresponde al titular del derecho patrimonial, que si se llega a ese acuerdo, en este caso el titular del derecho patrimonial sería, por ejemplo, la empresa, ¿sí? Entonces, sin decir que los dos son dueños, los dos sí tienen una parte de reconocimiento sobre la marca. Sí, no sé si estoy siendo claro. Te Sí, sí. decía que esto se extrapola un poco también a toda la gente que trabaja en el área del diseño. No son muchas las empresas, por ejemplo, las empresas de publicidad que tienen esta costumbre, pero dentro de los contratos, o sea cual sea el documento que certifique la afiliación de las personas a las empresas, se debería colocar, por ejemplo, el uso de sus creaciones, de sus diseños para su portafolio personal. Porque, digamos, no es un secreto para nadie que muchos diseñadores se hacen por las campañas en las que han trabajado, se hacen y ganan su renombre dentro del medio por sus creaciones, por todo su portafolio, ¿sí? Y no tener la posibilidad de mostrarlo restringe de alguna manera la acción. Entonces, yo sugiero muy respetuosamente que se incorporen esas condiciones dentro de los documentos o lo que certifique la afiliación entre las dos partes. Entonces, si por ejemplo, en el caso de la universidad, nos ponemos de acuerdo con una empresa y la empresa va a decir, bueno, listo, me hacen mi marca, yo me quedo con la marca, pero por lo menos permítanle al estudiante incluir dentro de su portafolio personal este diseño de marca. Perfecto, entendido. ¿Te respondo Muchísimas tu pregunta gracias. con eso? Sí, sí, Ok, quedó muy claro. Gracias. Muy amable. perfecto. Disculpe, sí, Me buenas tardes, preguntas, disculpe. hola, buenas tardes, te escucho. Bueno, yo soy el profesor Ramiro Portilla, yo soy el director de la Oficina de Recursos Bibliográficos. Sí, señor. Yo tengo una inquietud con respecto a los trabajos de grado, muy similar a lo que están planteando ahorita, pero obviamente más como la producción del trabajo de investigación que hacen los estudiantes para graduarse. Eh, Sí, Hay varias situaciones. Uno, el poder publicar el trabajo de grado. Nosotros llevamos un formato de derechos de autor, aunque en el caso de la universidad se necesita que los demás investigadores conozcan esos antecedentes. En algunas ocasiones no se ha podido porque bien algunos trabajos de grado, el mismo autor del documento dice que no lo publiquen. uh-huh. Estaríamos cerrando la posibilidad para que se conozca esa investigación que en últimas la hace como condición para graduarse. De hecho, los Sí, trabajos de grado de 2015 hacia atrás no se han podido mostrar porque no tenemos, digamos, la autorización del derecho del autor. Por otro lado, esa sí, es una pregunta y que tiene que ver también con el trabajo de grado, es el caso de los asesores. Hemos tenido inconvenientes porque de alguna manera el asesor del trabajo de grado es partícipe de la investigación, aunque el autor pues es sí, el estudiante, ¿sí?, que hace su trabajo de grado. Entonces tenemos un repositorio digital, inclusive, que en algunos casos se han hecho publicaciones y empiezan las controversias si el asesor puede hacer alguna publicación, aunque tiene que ver con los derechos morales y patrimoniales también que usted comentaba, pero no sí. sabemos los límites hasta dónde se puede hacer. Y la otra es de qué manera se puede publicar por lo menos los trabajos de grado, teniendo en cuenta que es una condición para graduarse y que se está cerrando la posibilidad que esos antecedentes se conozcan por la comunidad académica, en este caso la Universidad de Pamplona.
Muchísimas gracias. Esas son las dos preguntitas que tenía. Listo. Profe, mire, la pregunta es bastante amplia y la respuesta, digamos, el background para darle la respuesta es bastante amplio y eso hace parte de una charla que tengo aparte que se llama Derechos de Autor en el ámbito universitario. Es un tema muy grande y delicado de alguna manera, ¿sí? Pero claramente te voy a responder la pregunta. Con relación a la solicitud de confidencialidad sobre un texto, es difícil en realidad establecer la obligatoriedad de publicación, porque el autor tiene el derecho a mantener inédita su obra. Entonces, lo que yo podría sugerir para la universidad es que esta solicitud de confidencialidad se haga durante un tiempo determinado, pero no es posible, o pues para mí resulta bastante difícil sugerir que exista obligatoriedad sobre la publicación. Digamos que tiene tanto sus pros como sus contras. Digamos que el autor se puede estar perdiendo de tener citaciones, si el antecedente que está presentando investigativamente es muy bueno. Si su investigación representa un avance grande, está perdiendo la posibilidad de lograr citaciones. Es importante también que se soporte esa solicitud de confidencialidad un poco, ¿no? ¿Qué trabajos sobre qué trabajos se suele pedir confidencialidad? De pronto, donde se presentan modelos de negocio que pueden ser susceptibles de secretos empresariales, donde tenemos trabajos de investigación que están en un proceso de protección o que están próximos a empezar un proceso de protección, que si los publicamos sabemos que vamos a dañar el proceso de protección. Pero no existe, digamos, no sugiero o no recomiendo obligar al estudiante a publicar sí o sí. ¿Por qué? Porque hay un derecho constitucional ligado a los derechos morales sobre poder mantener inédita su obra. Con relación a la otra pregunta que me hacías de los asesores, y te decía, esto es bien amplio y probablemente en la siguiente parte del módulo, que es el marco jurídico, lo vamos a profundizar. Pero para responderte te voy a decir, es muy importante definir los roles. Yo he trabajado en la academia la gran mayoría del tiempo y es como un caso que suele ser repetitivo, ¿no? No definimos como los roles desde el principio y entonces empieza a reclamar autoría sobre una obra muchas personas, y entramos a tratar de dirimir este asunto diciendo, pues, soporte que usted sí es autor o soporte que usted no es autor, ¿sí? O no, o de que mezclan un poco las situaciones y por el hecho de que yo le cargué el computador al autor del libro, eso no me hace autor. Yo lo participé y de muy buena voluntad pues le ayudé y todo lo que quieras, pero eso no te hace autor porque no estás imprimiendo un esfuerzo intelectual sobre la obra. Eso se define con una circular que ha dado la Dirección Nacional de Derechos de Autor que sugiere exactamente lo mismo, definir los roles. ¿Hasta dónde van los asesores? ¿Cuál es la labor de los asesores? Los asesores son justamente eso, asesores. Y tal cual, lo vamos a profundizar en la siguiente parte del módulo, cuál lo da así la circular de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La labor del director es sugerir, es recomendar, es dar indicaciones, pero no es coger el computador y escribir, porque ahí es donde se rompe la línea muy delgada y deja de ser un asesor y se convierte en autor. ¿Sí? Entonces, si respondo a tu pregunta, me lo haces saber, por favor. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Ok, mira, referente a los proyectos de grado, de todas maneras, insisto, esto hace parte también de la segunda parte del módulo, en donde vamos a actualizar estos asuntos de derechos, pues a hacer un poco más amplio el asunto de derechos de autor en el ámbito universitario. Ok, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto.
Profe Jesús Durán nos pregunta, en el caso de los cuadernos que tienen como nicho de mercado los niños y jóvenes, ¿cuál es el mecanismo de uso de imágenes de personajes de Disney o Marvel, entre otros, siendo que tratamos con un producto para comercializar como lo es un útil escolar? Por lo general, se trabajan bajo contratos de licencia. La empresa, llámese Disney, llámese Marvel o cualquiera que sea la dueña del cómic, le va a otorgar una licencia a otra persona, a un tercero, para que explote comercialmente su desarrollo, en este caso pues su obra. Estoy imaginando obras artísticas, por ejemplo, bajo ciertos límites. Entonces, por ejemplo, yo, siendo Disney, te voy a decir, te doy la posibilidad de usar mis imágenes para impresión en los cuadernos. Pare de contar. No sé si ustedes escucharon, esa es la importancia de trabajar bajo contratos de licencia en estos casos. Hace un par de años, no recuerdo si fue en Bogotá o en Bucaramanga, una de estas empresas grandes de cómic cierra un local de San Andresito porque estaban imprimiendo MOOCs con sus imágenes, con sus nombres, con su marca. Digamos que, y voy a decir que bondadosamente solamente lo hicieron cerrar porque las multas por uso indebido de marcas pueden ser multimillonarias. Entonces, todo eso, para responder la pregunta, se hace bajo contratos de licencia. Nos preguntan cuál es la diferencia entre un asesor y un director. Mira, puntualmente yo me remito a la circular, a la norma nacional. Ahí se habla de directores de proyecto de grado. Es posible que sea pues más como un asunto de lenguaje, pero la norma a la que yo me remito habla de dirección de proyectos de grado. Yo creo que sí nos da tengo una pregunta. Hablar de... Perdón, profe, te escucho. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. De la Fundación de Estudios Superiores Confanorte. Tengo una pregunta. Sí. ¿Los derechos de autor se protegen cuando se tiene o se habla de modelo de negocios o planes de negocios? A ver, digamos que ese tipo de protección no existe en sí misma. Si de pronto el modelo de negocio tú lo plasmas en el papel, lo llevas a una obra, llámese por ejemplo un informe, la obra en sí misma tiene un derecho de autor que se asocia a ella. No puedo decir que yo voy a patentar, por ejemplo, un modelo de negocio, porque está súper claro dentro de las limitaciones. Cuando veamos propiedad industrial, el módulo de propiedad industrial, vamos a ver limitaciones y excepciones, y dice claro que formas de negociación no se protegen. Existe una forma de protección adicional que es un poco ambigua, que se llama el secreto empresarial. El secreto empresarial no tiene ninguna forma de protección y tú no puedes ir a ninguna oficina y decir, ¿me protege este secreto empresarial? ¿Por qué? Porque si se lo doy a otro, pues ya no es secreto. Es, por ejemplo, el caso que tiene la fórmula de Coca-Cola y los 10.000 mitos que hay alrededor de la fórmula de Coca-Cola, que solamente la conocen 2 personas en el mundo, que si se ven no se pueden ni mirar a los ojos, que una vive en China y la otra vive en Argentina. Sí, todo eso hace parte de las formas de protección que el dueño del secreto le quiera dar. Entonces, si tú lo pones en un informe, por ejemplo, se va a generar un derecho sobre la obra, que es el de reconocerte, por ejemplo, como autora de ese modelo de negocios, pero no va a haber, digamos, la garantía de que otra persona trabaje el mismo modelo de negocio. En esos casos, cuando se trata, por ejemplo, de ese tipo de protecciones, yo sugeriría más trabajar bajo un modelo de secreto empresarial. El secreto empresarial, porque el mismo creador define los lineamientos que se deben llevar a cabo para mantener protegida su obra, o su desarrollo, o su invención.
Ok, muchas gracias. Entendido. Ok, de acuerdo. Si alguien más tiene alguna pregunta, ¿con quién o dónde se registra un secreto empresarial? Te digo, no es posible, no conozco una forma de registro de secreto empresarial porque tendrías que hacer un depósito de información que es secreta. Entonces, en el momento en el que se registra, deja de ser secreto. Entonces, repito, es el mismo creador o el dueño de la información o el inventor quien genera los mecanismos para mantener secreta la información. En el registro de marcas se hace a nivel nacional y lo puedo hacer a nivel internacional. ¿A qué organismo acudir? Ok, muy importante y muy pertinente tu pregunta. Cuando hacemos un registro de marca, similar a cuando hacemos una solicitud de protección de patente, los estudios de antecedentes se hacen a nivel mundial. Entonces, si yo voy y me llevo la marca leche, en Colombia lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, me llevo la marca leche para vender leche, ellos van a hacer un estudio de antecedentes a ver en cuál lugar del mundo entero están utilizando la misma marca para vender la misma cosa. Si existe en algún lugar del mundo, probablemente me la nieguen, pero la protección es territorial. Lo mismo, o sea, me remito, por ejemplo, al ejemplo de Coca-Cola. Para que Coca-Cola pueda reclamar sobre plagio o sobre mal uso de su marca en cualquier territorio, debe tener protegida su marca en ese territorio. Todas las protecciones de la propiedad industrial son territoriales. Ok, el profesor Roberto nos pregunta si los documentos que se generan dentro de la labor docente, como guías, prestaciones, videos, pueden ser protegidos con derechos de autor. Digamos que sí, porque todo eso son obras que se generan y a las que se liga el derecho de autor, por lo menos el derecho moral. Hay un régimen especial de derechos de autor para profesores, servidores públicos. Y eso lo vamos a profundizar en la próxima parte del módulo, y es básicamente que lo que se haga en el marco de una contratación, el derecho patrimonial le pertenece al contratante siempre y cuando se lo haya encomendado. En el caso de los servidores públicos, por regla general, todo lo que hagan en el marco de su contratación, no en el marco de su contratación, sino más bien en la ejecución de sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, le pertenece al contratante. Es bien grande, por decirlo de alguna manera, el asunto el asunto legal, sobre todo, ¿no? Para la generación de resultados en el marco de una contratación. Hace parte de eso, pero para responder tu pregunta, sí pesa sobre ellos un derecho, es un derecho moral. Los derechos patrimoniales dependen de la forma de vinculación y la naturaleza de la entidad que le contrata. Los diseños metodológicos pueden ser protegidos con derechos de autor, sí, si están dentro de una obra, la obra puede ser protegida. Con relación a los docentes y el tiempo completo y ocasionales, pues depende de la afiliación. Hay una regla muy clara en la normatividad colombiana para eso. En este momento no recuerdo como el artículo y la norma puntual, pero todos aquellos, o sea, de forma general dice que todos aquellos docentes que sean servidores públicos por su vinculación, en ese caso, por ejemplo, los de tiempo completo, estoy segura que son servidores públicos, el resultado de su actividad le pertenece al contratante. Buenas tardes, yo tengo una pregunta adicional. Es con respecto al tema de las traducciones. Por ejemplo, si yo traduzco un libro, un texto escolar o cualquier tipo de libro desde un idioma extranjero,
¿Cómo Sí. se manejaría ahí el tema de derecho de autor para Colombia? ¿Cómo sería? Bueno, las traducciones son obras derivadas, ¿sí? Hay un autor natural de la obra, que es el autor de la primera obra, por llamarlo de alguna manera, y es que tiene una cantidad de derechos sobre ello, entre ellos el derecho de modificar o de transformar su obra. Si uno va a hacer una traducción, digamos que el conducto regular sería obtener un permiso o una licencia del autor natural de la obra para ejecutar esta traducción. En caso, por ejemplo, de que la traducción sea objeto de comercialización, porque puede que la traducción se haga para uso personal o para uso académico. En el caso del uso académico, la ley permite el uso en cita, por ejemplo, del 30% de cada obra, ¿sí? Entonces, si yo tengo un libro texto de carácter científico en inglés y necesito traerlo para mis estudiantes, hago una traducción con fines de enseñanza, ¿sí? No es necesario ahí que me dé pues una licencia de por medio. Con fines de enseñanza yo puedo traducir una parte del texto para traerla a mi cátedra para llevársela a mis estudiantes. Caso diferente puede funcionar, por ejemplo, en el caso de las obras literarias, entendidas como novelas, por ejemplo, cuando se trabaja con editoriales. Yo traduzco una obra porque quiero llevarla a una editorial, lograr una edición nueva, llegar a otro tipo de audiencia, de lectores en este caso. Entonces, es preciso obtener una licencia para lograr hacer la traducción. Y la traducción es en sí misma una obra nueva y tiene derechos de propiedad intelectual sobre sí misma. Por eso es que a veces cuando compramos libros, cuando compramos obras extranjeras, obras que no han sido escritas en español, en nuestro caso, con nuestro idioma nativo, está el nombre del autor natural y dice traducción por tal persona. Porque genera derechos de propiedad intelectual. Me preguntan si permiso del autor o de la editorial para una obra completa. Eso depende. Resulta que el autor va a conservar siempre sus derechos morales. Pero cuando entran a trabajar con una editorial, se le permiten a la editorial una serie de derechos. A la editorial por lo general no, pues para poder generar copias de la obra, se cede o se licencia más bien el derecho de reproducción. Entonces, cediendo en exclusiva el derecho de reproducción, solamente esa editorial podrá reproducir la obra. Entonces, habría que consultar sobre quién radica el derecho para poder, pues, obtener la licencia. Ok, con gusto. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, yo les agradezco enormemente todo su tiempo, su disposición, su interés por este tema que me agrada enormemente, que se esté creando esta cultura, no solamente en la universidad, sino me alegra mucho ver personas de otras instituciones. La invitación es a seguir en los módulos del curso. Vienen cosas muy interesantes. En la próxima parte vamos a hablar del marco jurídico. Va a ser bien interesante porque vamos a resolver dudas como las que presentamos ahorita al final. Más adelante vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de patentes. Entonces, lo que sigue también va a estar muy interesante. Y nada, yo espero poder verlos en la próxima sesión, que será mañana a la misma hora. Por favor, las personas que estén conectadas y que quieran seguir en contacto con nosotros para este curso, por favor nos dejan, y que de pronto no les haya llegado correo o su correo esté mal en la base de datos, nos dejan porfa su correo para poder enviar el material de la presentación
y que ustedes lo tengan a mano. Es muy grato para mí verlos aquí y espero volver a verlos a todos y a muchos más mañana.